Dios te bendiga, hermanos. Una vez más estamos haciendo este estudio bíblico número 9. Increíble que estamos ya en el número 9 de Romanos. Dios te bendiga, Dios guarde toda la iglesia. Hermanos de la Nueva Jerusalén, les saludo a todas las familias y toda persona que nos mira a través de este medio de la red social, el cual estamos haciendo estos estudios. En esta día estamos tocando el libro de Romanos, como hemos estado haciendo, llevando versículo por versículo, llevándolo parte por parte, que es fundamental para entenderse de qué es lo que habla la palabra de Dios. A veces la persona quiere correr, ir rápido en la Biblia, ir adelante muy rápido, pero en ocasiones no entendemos todas las cosas que está hablando. Dios nos mandó a escudriñar la palabra, dice que escudriñáramos las escrituras. Escudriñar significa hacer un alto estudio bajo una profunda investigación de lo que está hablando. Pero ahí leo en el libro de Romanos, ahí está la presentación, hermano Guadalupe Bustos. El video es a la Nueva Jerusalén, de la iglesia que pertenecemos. Y para usted también, que por cualquier medio, en cualquier lugar, vea este video. Esperamos bendecirte. Y hablando la palabra del Señor, hablando la palabra del Señor tal como es. Y la palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí hay una palabra clave. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Ya continuamos con este estudio. No pagues a nadie mal por mal, no renumeres a nadie mal por mal. El cristiano no está llamado bajo ninguna manera. Un cristiano, porque vamos a hablar algo bien importante aquí en este día hoy. Algo bien importante, ningún cristiano está llamado a renumerar a nadie mal por mal. Y el versículo 14 hablaba algo de eso acerca, pero ya está hablando en teoría, aquí está hablando en práctica. No pagues a nada mal por mal, no renumeres a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, versículo 17 al 18. Ahí lo dice. Versículo 17 al 18 recogen los pensamientos del 14 en el terreno de la acción. Se trata aquí, lo que está hablando, de relaciones personales, relaciones en la sociedad. Y veamos, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Se trata aquí de relaciones personales, testimonio. El testimonio de una persona, de qué manera se da a conocer la persona en los lugares de la sociedad a la que la persona pertenece. Eso es lo que está hablando, en relaciones. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Testimonio. Se trata aquí de relaciones personales. Testimonio. El propósito del testimonio es una razón fundamental, importante por la que está escrito esto aquí. El propósito del testimonio es porque cuando alguien ve a una familia, a una persona, a un joven, a un adulto cristiano, y lo ve caminando los caminos de Dios de una manera preciosa, de una manera la cual verdaderamente da un testimonio, da una noticia a toda la sociedad que lo rodea de quién es Él y, por supuesto, en quién es lo que esa persona ha creído. No es viable, no es lógico que una persona diga: soy cristiano, o soy una persona que glorifico a Dios,
soy una persona de iglesia, pero el testimonio está malo. No es viable. Por la manera que está escrito en la palabra de Dios, toda la palabra es un plan de Dios para establecer el evangelio de Cristo sobre la tierra. En lo que el ser humano quiere, la sociedad lo que quiere, lo que necesita, más que nada, lo más grande que necesita es el testimonio tuyo. Tú que eres cristiano, no necesita divino, no necesita cosas grandes. Lo que necesita es un buen testimonio de la sociedad cristiana al pueblo que no conoce a Dios. Porque ese es un plan de Dios. El testimonio, el propósito, es un propósito del testimonio para establecer el evangelio. Posiblemente tú te recuerdes posiblemente recuerdo los tiempos en que tú no eras cristiano, pero conocías a alguien que era cristiano y te llamaba la atención, porque esa persona tenía un buen testimonio. Y eso es llamativo para que la persona que no tiene a Cristo, no a todo mundo, porque hay personas que lo van a rechazar de cualquier manera. Esto se debe a cabo al libre albedrío. Cada persona tiene el derecho de escoger. Dios lo ha dado a cada persona. Pero cuando tú querías y mirabas a esa persona, quizá te recuerdes, quizá a esa familia, quizá a esa persona, y eso te llamaba la atención, de que era una persona diferente. Y eso es lo que hace atraer a otra persona, de la manera que para nuestra sociedad eclesiástica es muy importante. Quiero hablar esto muy seriamente, puesto que los testimonios hoy en día de la sociedad evangélica están muy por debajo de lo que debería ser, y esto lo digo con mucho respeto. Lo cual mucha persona hoy en día no quiere venir a Cristo, también tiene que ver con los testimonios que se está dando el cristiano mismo a la sociedad que no tiene a Cristo. Le está dando un testimonio de que verdaderamente Cristo no es fiable o no es confiable, porque no está viviéndolo a la manera que Dios nos mandó a hacerlo. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Predicar es una. Le está diciendo que lo hablaran. Y la otra, testifiquésemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es bien importante, porque la palabra testifiquemos dice que lo vivamos, es lo que está hablando, porque una es predicasemos, de que hablemos al pueblo, y otra que demos testimonio de que Él es Dios ha puesto por juez de vivos a los muertos. Quiero tocar esto bien importante. Es de vida o muerte. Es algo tan fundamental. En ocasiones el mismo cristiano no pone todo el empeño o todo el énfasis que deberíamos poner al dar el testimonio de quienes somos, porque eso es parte fundamental para la sociedad que no tiene a Cristo, para que ellos sientan ese deseo de venir a Cristo, puesto que es el ejemplo que le estamos dando, que estamos verdaderamente fiables a Cristo. Nos mandó que predicásemos. Mire lo que dice: el testimonio es una gran necesidad. No es un lujo, no es una opción, es una necesidad. Es una gran necesidad el testimonio del cristiano. No es algo que se debe tomar a lo sencillo, no es algo que se debe tomar a lo ligero. Es que eso debe ser algo tan consciente en la vida del cristiano, tan dentro del corazón, que tiene que tenerlo como algo muy preciado, algo muy delicado, algo que está en la cima del testimonio. Debemos tener un gran testimonio de la persona que el mundo nos ve. Es una mayor necesidad. Sin esto la gente está perdida. Sin el testimonio bueno del pueblo de Dios, sin el testimonio atractivo de que son confiables a Cristo, de que verdaderamente Cristo está por nosotros, la humanidad está perdida para siempre en la condenación. Por eso es una gran necesidad. No es algo que se debe poner, se debe poner como en segundo lugar, o como algo que se debe poner opcional, sino que el testimonio es parte fundamental de lo que tenemos dentro, porque en eso confiamos lo que tenemos dentro y eso se expresa hacia afuera. De esa manera el perdón de los pecados pone el fundamento para las demás bendiciones.
si no tenemos el testimonio fiable, el testimonio verdadero, atractivo a la sociedad sin Cristo, ellos no pueden venir a Cristo. Porque si el cristiano dice, soy cristiano, pero no vive como cristiano, entonces ¿para qué van a venir ellos a Cristo? ¿Qué caso tendría para ellos? Pero cuando la persona saben, ellos saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Pero saben sí lo que tú deberías hacer y saben si lo estás haciendo o no. Por eso el testimonio es una gran necesidad, pero por eso Pablo está diciendo, delante de todos los hombres, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Toda transacción, toda acción que hagas, todo pensamiento, toda manera de conducirte, toda manera de interpretar, toda manera de hacer las cosas, toda manera de que el cristiano tiene un carácter, un fundamento en Cristo. Cuando esa persona ve que esa persona verdaderamente tiene un fundamento en Cristo, es atracción para la persona que no tiene a Cristo. Y esa manera, por eso el testimonio es una gran necesidad. Sin esto la gente está perdida. Sin esto, sin el testimonio o el testimonio dañado de mucha gente, la gente no viene a Cristo. La gente no necesita otra cosa. Necesita la palabra de Dios, necesita lo que ya está escrito ahí, necesita tener un fundamento de alguien que dice verdaderamente creyó en Cristo y porque verdaderamente sabe que es Cristo verdad, por eso actúa en todo el fundamento de la palabra de Dios. Y eso es una atracción para la persona, para la sociedad que no tiene a Cristo. Mire lo que los cristianos debemos hacer concerniente a la sociedad y Cristo. Debemos ser conscientes que todos hemos de dar cuenta a Él como un juez. Por eso decía hace un momento, el testimonio es una necesidad, no es una opción, no es algo que quizás debemos ponerlo en segundo lugar. Debemos ser conscientes que todas las personas que nos rodean, que no tienen a Cristo, que Jesús fue designado como un juez, y que nosotros somos los que podemos darle la luz a esas personas por medio de ese testimonio que está diciendo Pablo. Procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres, porque mire lo que dice antes, no paguéis a nadie mal por mal. Un cristiano que paga mal por mal, ¿será eso un buen testimonio? Un cristiano que se desquita, un cristiano que vive mal, mire lo que dice todo el versículo, no pagues a nadie mal por mal, porque ellos te están viendo. ¿Será eso un buen testimonio? ¿Un cristiano vengativo? ¿Un cristiano rencoroso? Por eso dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Que Él es debemos entender que Él es el designado por Dios como juez de vivos y muertos. Que el testimonio es de vida o muerte para una sociedad que no tiene a Cristo. Por eso el testimonio es algo tan fundamental, algo que se debe tomar tan serio, no como segundo lugar, no como una opción, no como algo básico, sino algo tan importante, porque eso será el medio por el cual otras personas que no conozcan a Cristo tengan el deseo de venir a Cristo, puesto que tú, con tu vida, con tus hechos, con tus acciones, con todas las normas que habla la palabra de Dios, tú has creído en ese Cristo. Y Él hará el resto, porque Él sabe cómo está la situación de la persona. Debemos tener testimonio, no solo a la vista de Dios, mire, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Dice, procura, ten en meta, ten algo como es primordial delante de los hombres. No lo des como algo que es algo liviano, algo ligero, sino procura. Procura, está hablando, ten eso en mente, que eso es lo que debes hacer las cosas honradamente. A veces el cristiano hace las cosas, parece que se le olvida, o ya por costumbre, o ya porque así ha vivido tanto, porque quiero tomar este punto más adelante, quiero tomarlo porque ya ha vivido así tanto tiempo, dando el testimonio por el suelo.
Y por eso dice, procura hacer las cosas honradamente, sino que eso debe ser la base del caminar del cristiano, porque un cristiano que procura y procura y procura una vez más y trata otra vez, todo eso le reportará firmeza a ese cristiano. No solo delante del Señor, dice, mire, qué importante, porque podría decir, bueno, soy recto delante de Dios, y el testimonio delante de los hombres, ¿cómo está? Eso sería un santurrón, quizás. Yo estoy bien con Dios, estoy perfectamente con Dios, oro tanto, ¿verdad? Y tu testimonio delante de los hombres, delante de los que te ven, ¿cómo está? Tanto he escuchado conversaciones personales de personas mismas que han venido a mí. Me han dicho, hermano, tanto año que no pude venir a Cristo, era porque mi propio familiar estaba en el camino. A veces la familia misma, el testimonio que se le da a la familia misma. El testimonio es parte fundamental de tu vida cristiana. Procurando hacer las cosas honradamente. En ocasiones se hacen las cosas tan a la ligera, tan por costumbre, tan porque la sociedad ya es así también, mucha sociedad evangélica. Pero si la Biblia no dice eso. Procura hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor. Porque esa no es excusa, sino también delante de los hombres. Que nuestro testimonio no es excusa de decir, yo estoy bien con Dios, porque ya quiero tocar más adelante eso, pero estoy mal con todos los hombres. Tenemos muchos testigos. ¿Cuánta gente no nos está viendo? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuánta gente conoce que tú eres cristiano y nomás te están viendo? ¿Cuánta gente le das testimonio todos los días? Y ya tienen, porque eso es importante que entendamos. Cada gente que te conoce tiene ya formado un concepto de ti, de quién eres. Y bajo ese concepto, ellos actúan, porque ya tienen un concepto de ti. De eso habla el testimonio, por eso es tan importante el testimonio. Porque cuando el concepto no está a la altura de lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ellos saben perfectamente, y todo lo que tú les puedas hablar de Cristo no tiene validez, porque primeramente ellos lo ven como que ni tú lo crees. Exhorta, número A, letra A, teniendo alrededor de nosotros nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos 12:1. Exhorta a que tengamos una revisión de vida. No será el momento de que cada persona deberíamos decir lo que está diciendo, que tengamos una revisión de cuál ha sido mi caminar en Cristo. Una revisión de decir cuáles son mis huellas que yo he venido dejando en mi caminar con Cristo. ¿Es mi caminar con Cristo una vida recta? Que el año pasado yo caminé recto con Dios. Que hace 2 años caminaste recto con Dios. Que hace 3 años caminaste recto con Dios. Y que toda la gente que te está viendo tienen ese concepto de ti de que es verdad. O quizá en lo opuesto, y lamentablemente, que el año pasado no querías ni venir a la iglesia. O que el año pasado tienes unas condiciones que no son aprobables de un cristiano. Y así te conoce la gente. Por eso yo decía al principio, todo ser humano tiene un concepto de cada quien. Aunque no lo diga, pero tiene un concepto de cada quien. Y por eso es tan importante el testimonio. Exhorta, nos está exhortando a que tengamos una revisión de vida. Exhórtanos
exhorta a que revisemos nuestra vida. No ya que ya no sea quizá por costumbre que ya nos olvidamos del testimonio y bueno, así es la manera que me conduzco, así he sido tantos años, sino que exhorta a que tengamos una revisión de nuestra vida. No, quizás yo ya caminé 20, 30 años, 40 años, 50 en la vida, pero nunca nos hemos detenido a examinar nuestra vida y el testimonio no ha sido quizás lo más propio que debiera ser. Cada persona cuando viene a Cristo, por testimonio propio le digo, es atracción para que muchas personas vengan a Cristo. Y cuando no estamos viendo eso, debemos analizar nuestra vida. Debemos ver qué está pasando en nuestra vida. Porque debe ser así. Cada persona que venimos a Cristo, debemos tener atrás y debemos ver 10 años atrás, lo que tenemos la bendición de 20 años atrás, lo que de 30, lo que vaya. Debemos tener una estela, raíces de que hemos venido caminando y que hay mucha gente que ha venido a Cristo bajo este caminar de que tuviste un buen testimonio. Exhorta que tengamos una revisión de vida. Hay personas que aparecen hay personas que van a aparecer simplemente como testigos de la fe, personas de la misma iglesia, personas del mismo ambiente de la fe, mismos cristianos, que están viéndote a ti, que eres más alto. Quizás no digo altura de soberbia, sino en el caminar con Cristo, sino que te están observando y esperan en ti alguna forma de decir cómo caminamos, danos un ejemplo, cómo se debe caminar y qué testimonio le estamos dando. Otros vendrán quizá como espectadores de nuestra carrera, otros verán quizá podemos decirle simplemente de una manera como a juzgar lo que no sea para juzgar, pero quieren verte a ver si de verdad eres cristiano. No les interesa Cristo. Pero también hay de esa clase de persona. Aquí está hablando como que es una persona que está corriendo una carrera. Sino que van a tener espectadores en tu vida. Van a tener personas que querrán que les des un buen ejemplo con tu caminar. Y otros vendrán simplemente como espectadores. A ver si fallas o no fallas. A ver si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Pero en ambas opciones es nuestra responsabilidad como cristianos cumplir con lo que está diciendo la palabra de Dios. No solo no tener el testimonio ante Dios tan solamente, sino también delante de todos los hombres. Si es posible, versículo 18, lo que está diciendo aquí: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez está con lo mismo. Viene la misma base. Es posible en cuando dependa estar en paz con todos los hombres. Esta actitud pacífica del cristiano hacia todos los hombres requiere dos condiciones. Dos condiciones. Número 1. Dios quiere que seamos, primeramente, que seamos pacíficos. Dios quiere absolutamente, hablando del testimonio, que estemos en paz con todos. Lo que está diciendo ahí, lo que sigue. Que estemos en paz con todos los hombres. Pero eso no es también una cavidad para que a costa de todo o el costo, a cualquier costo, estemos en paz. Eso nunca será posible. Esta actitud pacífica del cristiano hacia todos los hombres requiere dos condiciones. La número 1, aquí lo está diciendo, cuando dependa de vosotros. Cuando nosotros está dependiendo el estar en paz con todos nosotros, debemos hacer todo lo posible. Si es decir, si se llega a una discordia, que no sea por nuestra culpa. Hemos de tratar por todos los medios honestos, mantener la paz y la concordia con todo el mundo. Debemos de tratar por todos los medios de siempre estar en paz con todos los hombres, con toda la humanidad, con todo ser humano. Pero aunque eso por eso dice el 18, si es posible, mire lo que está diciendo la palabra, en cuando dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, porque no siempre va a ser posible. Si es posible. Número 2, lo deja ahí. Una condición objetiva en la que los derechos de la verdad, de la justicia y el deber tienen primacia sobre la concordia a nuestros semejantes. Nunca debemos sacrificar nuestros valores cristianos
por estar con todo mundo en paz. Los valores cristianos tienen primicia sobre esto. Una condición objetiva. No podemos sacrificar nuestras creencias, no podemos sacrificar nuestras conductas, no podemos sacrificar en lo que hemos creído o la manera que nos conducimos basados solamente en decir queremos estar en paz con todo el mundo. Ecumenismo no es viable, no es verdad en el pueblo de Dios. No se puede guardar la paz, mire, la paz al precio de la negación de nuestra fe cristiana. Mateo 10, 34 al 36. No se puede guardar la paz al precio de la negación de nuestra fe. No debemos sacrificar la paz. Por eso dice, en cuanto si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Por eso lo dice. No penséis, dice Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, le está diciendo Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. Pues no entonces que Dios es amor, que Dios es paz. Veamos por qué. Si todo el mundo recibiese a Cristo, habría una paz universal. Si todos tus vecinos, si todos los lugares de tu lugar de empleo, si todas las personas que conoces recibieran a Cristo, sí habría una paz universal. Nunca va a haber paz universal en este mundo, puesto que hay una persona que rechazan a Cristo y hay otros que lo aceptan. Por lo tanto, son contras. Pero mientras se le rechace, los hijos de Dios, que no son los del mundo, han de esperar la enemistad de parte de los que son de este mundo. Son contras. Por eso está diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre, al padre contra su padre, al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y esta es la casa. Los enemigos de los hombres serán los de su casa. Si todos recibieran a Cristo, este efecto del evangelio no es culpa del mensaje. No es lo que causa esto, el mensaje o la Biblia. No es eso. No es lo que causa ese efecto, esta discordia que causa el mensaje. No es eso, sino de quienes no lo reciben. Es el efecto de las personas de los cuales no lo reciben. La fe de los creyentes acusa simplemente cuando una persona vive en santidad, cuando una persona va a la iglesia, cuando una persona se reúne simplemente o dice soy cristiano, simplemente con ese hecho ya está acusando al mundo que no cree. Se sienten ya acusados. Condena a quienes no creen y como consecuencia los no creyentes se convierten en enemigos acérrimos de los creyentes. Pero trae la disensión. Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vives en santidad, cuando tú obedeces la Biblia y pones atención en la palabra de Dios, hay personas de las mismas iglesias que no les va a gustar todo eso. Porque quieren otros medios también. Y eso convierte en enemigos ya. Las peores masacres en la historia de la humanidad, si analizamos la historia de la humanidad, las peores masacres en la historia de la humanidad siempre han sido causa en las diferencias en materia de la religión. Ponemos ejemplo, el musulmán y el cristianismo. A través de la historia son las peores masacres que han sido causa en las diferencias en la materia de la religión. Porque el ser cristiano, el aceptar la palabra de Dios, no es el mensaje, no es Cristo, no es Dios, sino que es el rechazo de la persona. Ya les está acusando porque sabe que habrá un Dios de justicia, sabe que habrá un juicio, sabe que se debe de vivir de alguna manera y no está cumpliendo.
Entonces ya con eso se siente acusada la otra parte y se convierte en enemigos acérrimos del creyente. Por eso son estas matanzas de cristianos. Porque con el testimonio, estamos hablando, se acusa que deberían vivir de esa manera. Aunque no se les diga, aunque no se les enforce que deben vivir, ellos saben por la conciencia que deben vivir, porque tienen la conciencia de la manera que es la palabra de Dios. Y con eso ya se sienten acusados. Por eso es importante el testimonio. Las peores masacres en la historia de la humanidad, si analizamos a través de la historia, las peores masacres, las terribles masacres donde han muerto multitudes, y tenemos aquí los atentados 9/11, todo lo que está pasando, los años pasados, las guerras santas, las persecuciones, todo eso, lo que estamos a través de la historia, es a través de esto que estamos hablando, lo que está diciendo Jesús. Las peores masacres en la historia de la humanidad. Cristo ha sido amoroso y fiel con nosotros al decirnos lo peor que nos espera a su servicio. ¿Quién dice que le espera a alguien todo lo que muchos predicadores están hablando de esos de grandísimos que andan en sus aviones grandísimos? Cristo ha sido amoroso y fiel con nosotros al decirnos lo peor que nos espera a su servicio. Cuando dice a los apóstoles, ¿quiere venir en pos de mí? Les van a hacer esto. Los van a matar. Los van a vituperar. Aún así, ¿quieren venir en pos de mí? Es fiel con nosotros al decirnos lo peor que nos espera a su servicio. Y quiere que cuantos se dispongan a servirle, se detengan antes a calcular el costo. El vivir de la manera que la palabra nos está diciendo tiene un costo terrenal. Tiene un costo terrenal. Tiene división. Tiene segregación. Aún puede ser de apóstatas, de falsos cristianos. Te van a segregar porque tiene un costo. Pero antes, el cristiano, Jesús no engaña a nadie. Él les dijo a los apóstoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Después de haberles dicho lo que le iban a hacer a él, eso les van a hacer a ustedes. Tiene un costo vivir de la manera como Dios, pero tiene un beneficio eterno que es el cielo. Se nos dice también de parte de quienes, miren lo que está diciendo, de la misma casa. Es como si Satanás trajera la mera guerra cerca, como que estuviera tan en contra de eso, de que el cristiano viva de una manera recta, que le trae la guerra ahí mismo, lo más cerca que se pueda, con los tuyos posiblemente. Se nos dice también de parte de quienes, mire, a manos de quienes habrían de sufrir esta posición, los más cercanos. La nuera, la mamá, el papá, los hijos. Toda esta oposición y enemistad contra los predicadores del evangelio surge no de los demonios, sino de aquellos de a quienes los ministros de Dios vienen a ofrecer una salvación gratuita. Porque todo lo que habla el ministerio de Dios, el ministro de Dios, es salvación para aquellos que están perdidos. ¿Y qué es lo que reciben en contra? Es increíble, por eso está diciendo la palabra de Dios. ¿Te has dispuesto a pagar el precio? Tiene un precio terrenal. Lo está diciendo Jesús. No es eso que se habla ya, eso de que aviones y todos esos lujos y ahora toda cosa que ha salido de personas grandísimas, tremendísima revelación. No está hablando de eso para ganarse todo el mundo. No está hablando de eso. La Biblia habla de otra cosa. Esto es lo que habla la Biblia. ¿Quieres que cuantos se dispongan a servirle se detenga? ¿Estás dispuesto a calcular el costo? Dios no nos engañó. Jesús no nos dijo una mentira. Nos está diciendo claramente lo que iba a costar. Toda esta oposición, lo que está hablando Jesús, esta oposición, y me está porque está hablando el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vos, estar en paz con todos los hombres. Todo eso no surge ni de los mismos demonios que están bajo eso,
sino de aquellos mismos a quienes los ministros de Dios vienen a ofrecer una salvación gratuita. O sea que le vas a ofrecer el plan de salvación a la gente y en eso te quieren dar. Increíble. De esa está hablando, de esa división. A espada. Porque la espada viene y corta. Y cuando le corta la herida a esa persona pecaminosa, cuando está herida bajo ese bisturí que le está traspasando el alma, lejos de esa persona de decir buscar la sanidad, sino que busca la venganza por el dolor que está sintiendo, por el pecado. Y por eso viene contra los hijos de Dios, los que no son del mundo, sino de aquellos mismos. Le ofrecen salvación, te ofrecen golpe. La división, salvación gratuita. ¡Qué increíble! Dios te bendiga. Aquí hemos terminado hasta el 18. Si es posible, cuando dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Tocaremos Dios mediante el 19. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y continuaremos hasta el 21. Dios te bendiga. Gracias por haber visto este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si te gustó este video, esperamos verte la siguiente semana. Dios mediante, buscas bajo este nombre. Dios te bendiga. Amén.